Estos son los 9 beneficios de dejar el alcohol para siempre. Probablemente alguno lo conozcas, alguno no. Te puedo decir que el último es seguro, no lo conoces, porque realmente yo hasta el momento de preparar este vídeo ni yo lo conocía. Y me ha sorprendido de verdad conocerlo. Te va a flipar. Vamos allá con el vídeo. Antes de empezar con este vídeo, quiero decirte que he creado un reto gratuito de 7 días sin alcohol para que sepas cómo yo he hecho todo este proceso de dejarlo y cómo tú puedes replicarlo también. Te voy a dejar el enlace para que te apuntes tanto en la descripción como en el primer comentario fijado. Ahora sí, seguimos con el vídeo. El primer beneficio, despertarte sin ansiedad y sobre todo sin resaca emocional. Y sobre todo, sin arrepentimiento. ¿Cuántas veces, no, te has levantado con arrepentimiento en el cuerpo después de estar una noche bebiendo alcohol? Yo recuerdo que prácticamente el 99% de las noches que yo había bebido alcohol y me había pasado 5 pueblos, yo el día siguiente me levantaba con arrepentimiento. Pero una vez dejas el alcohol, dejas esto atrás. Todos los días te levantas bien, todas las mañanas te levantas bien. De hecho, yo hoy en día me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me levanto feliz, sabiendo que estoy caminando hacia mi propósito, que estoy caminando hacia ser mi mejor versión. 2. El sueño. Mira, el alcohol afecta profundamente al sueño, pero a nivel de que realmente cuando tú dejes el alcohol y lleves ya un tiempo sin beber, yo te puedo garantizar que vas a notarlo muchísimo a nivel de mejora de sueño, sobre todo a nivel de que vas a quedarte dormido mucho más fácil, que el sueño profundo va a ser mucho más fácil de conseguir para ti. Pruébalo y me cuentas. 3. Adiós a los bajones de humor inesperados. El típico bajón de humor que te entra, la típica bajona de a lo mejor de los domingos o de simplemente esa bajada de ánimos, ¿no? Que yo me acuerdo que tenía muchas, que de repente se me bajaba mucho el ánimo, que no tenía ganas de hacer nada, como episodios depresivos, a mí me pasaba mucho. Desde que he dejado el alcohol no he tenido, nunca, no he tenido, en todo este año solo he tenido motivación, energía, hambre, o sea, mi hambre se ha disparado un 1000%, o sea, es increíble la cantidad de motivación y de energía que yo tengo una vez he dejado el alcohol. 4. Recuperas la claridad mental y la toma de decisiones se vuelve un juego, literalmente. Es decir, es muy sencillo tomar buenas decisiones con tu vida y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que yo me he dado cuenta que desde que he dejado el alcohol tengo muchas más revelaciones. O sea, en los primeros meses que yo dejé el alcohol empecé a tener un montón de revelaciones sobre qué quería hacer con mi vida, qué quería hacer con esto, con lo otro. De verdad, he tenido un montón de revelaciones sobre lo que quería para mí y para mi vida. No te puedes imaginar la cantidad de revelaciones, de claridad mental que vas a tener cuando dejes el alcohol. 5. Mejora de autoestima y sobre todo de autocontrol. Mira, yo te puedo decir que mi autoconfianza, el autoconcepto, la seguridad que tengo de mí hoy en día no tiene nada que ver a cuando yo bebía alcohol. Yo bebía alcohol precisamente porque no tenía ningún tipo de seguridad para hablarle a las chicas en la discoteca, para relacionarme por la noche. Y yo siento que hoy en día no tiene nada que ver la confianza que yo tengo hoy en día, que me he ganado gracias a hacer siempre lo incómodo, a buscar el placer en la incomodidad, a ir a por el sufrimiento antes que el placer, a poner el deber antes que el placer. Para mí, esa mentalidad de siempre encontrar el placer en el sufrimiento es lo que más confianza me ha dado. El levantarme todos los días a las 5 sin fallar, el entrenar todos los días, el clavar mis macros y controlar mi alimentación todos los días, trabajar todos los días, eso es lo que más confianza me ha dado. Y precisamente el alcohol me la quitaba constantemente. 6. Relaciones mucho más personales y auténticas. Yo, la verdad, hoy en día solo me junto con personas que no beben. Y yo te puedo prometer que el nivel de las conversaciones que yo tengo, la calidad de las conversaciones no tiene nada que ver a cuando yo me juntaba con la gente y bebía alcohol. O sea, es que no tiene nada que ver la calidad de las conversaciones, lo que saco. Yo, al final, hoy en día me doy cuenta de que yo necesitaba drogarme, literalmente, porque el alcohol es una droga, yo necesitaba drogarme para hablar con personas, para hablar con ciertas personas, porque no me lo pasaba bien, porque no disfrutaba de las conversaciones, porque no me aportaban. Tú cuando te aporta mucho una conversación con una persona, no necesitas drogarte para escucharla. Y yo siento que en ese momento, hace varios años, y concretamente hace un año cuando estaba ahí, yo necesitaba drogarme para hablar con ciertas personas de lo poco que me aportaban. Y hoy en día solo me junto con personas que no beben y solo me junto con personas que me aportan. Y a nivel de relaciones no tienen nada que ver. Disfruto cada una de las relaciones que tengo en mi vida. Es increíble. 7. Aprendes a manejar el estrés y sobre todo dejas de necesitar el alcohol como una muleta, ¿no? O sea, muchas veces cuando tú bebes alcohol, principalmente por estrés, principalmente por ansiedad, por cosas que tienes en tu vida que no sabes gestionar. Y como no sabes gestionar, la única forma en la que tú sabes gestionarlos es bebiendo alcohol. Por lo tanto, por eso lo utilizas. Pero cuando tú quitas el alcohol, tú aprendes a gestionar esas cosas que antes gestionabas con alcohol. Y esto te da un poder enorme de autocontrol, de tú saber que eres dueño de tu propia vida. Que no a la mínima que te pasa algo, ya estás buscando el alcohol como loco. No, ¿qué vida es esa? Cuando tú aprendes a gestionar las cosas por ti mismo, a gestionarte emocionalmente, a gestionar las adversidades de la vida, eso es lo más grande que puedes hacer. Eso es lo más libre que puedes ser. O sea, tú no puedes ser libre si bebes alcohol, porque siempre estás destinado, siempre estás anclado
a una sustancia que te haga sentir mejor. 8. Recuperas totalmente la vitalidad y la energía. Yo te puedo decir, como te decía, que la energía que yo siento hoy en día no tiene nada que ver a la de hace un año. Yo hace un año apenas trabajaba 1 hora al día, así eso, jugaba muchos videojuegos, estaba todo el día cansado. Y eso que dormía 10 horas, 8 horas, me levantaba a las 12 del mediodía, claro, y me acostaba a las 2 de la noche. Hoy en día me levanto a las 5 de la mañana y estoy todo el día completamente enchufado hasta las 10 de la noche, ya que me desenchufo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el hambre, la energía, la motivación que tengo hoy en día a la de hace un año. Absolutamente nada que ver. Sobre todo algo que destaco aquí mucho es que cuando tú dejas el alcohol, lo que pierdes es ese cansancio crónico que te entra por el alcohol. 9. Este beneficio hasta relativamente hace poco realmente no me he dado 100% cuenta, pero es que tiene mucho sentido y es el autoconocimiento profundo que ganas sobre ti mismo. Es decir, cuando tú dejas de beber alcohol, tú ganas más tiempo para conocerte a ti mismo. Estoy seguro que si tú bebes alcohol, tú no te conoces a ti mismo. ¿Por qué? Porque al final esto es una suma de todo lo que hemos visto antes, porque cuando te pasa algo bebes alcohol, porque cuando tal bebes alcohol, porque no sabes hacer nada sin beber alcohol. Pero cuando tú no tienes esa muleta, esa herramienta y tienes que gestionar absolutamente todo tú empiezas a conocerte mucho más. Entonces, el autoconocimiento tan profundo de ti mismo que ganas cuando no bebes alcohol es gigante la diferencia. De verdad, el mejor consejo que te puedo dar es que dejes el alcohol. Mi vida ha cambiado radicalmente desde que he dejado el alcohol hace un año y te quiero ayudar, de verdad. Voy a hacer un reto gratuito de 7 días sin alcohol en el que te voy a explicar todo mi proceso y cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo que hice yo, para en un año haber cambiado tanto tu vida que ni te lo creas el cambio que es. O sea que de verdad, si quieres cambiar empezando por quitar el alcohol de tu vida, apúntate porque de verdad que te va a ayudar muchísimo. Te lo dejo tanto en la descripción como en el primer comentario fijado. Apúntate porque de verdad que va a ser un antes y un después en tu vida, estoy seguro.